Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 20 de septiembre. Bienvenidos a Primer Click. El impacto del recorte de tasas de la Fed comienza a disminuir en el mercado. Tenemos también el especial de la semana enfocado en la economía chilena. Pero antes, noticias importantes de empresas. El entusiasmo generado por la decisión de la Reserva Federal por ese recorte de 50 puntos base en la tasa de interés comienza a moderarse en el mercado. Tenemos un inicio de jornada con las acciones operando de forma mixta. Tuvimos alzas en Asia todavía impulsadas por el récord que alcanzó ayer el S&P 500 tras un alza de 1,7%. Vemos que son las acciones tecnológicas las que siguen liderando. Y en Asia, el índice regional esta mañana subió 0,7% con un fuerte avance tanto del Nikkei como del Hang Seng. En Europa el escenario es distinto. Tenemos al Stoxx 600 cayendo 0,53% esta mañana, golpeado principalmente por noticias que llegan desde Alemania. Los futuros de Wall Street también se alinean con las caídas en Europa. Vemos a esta hora que los futuros tanto del Nasdaq como del S&P 500 retroceden 0,2%. La baja en el Dow Jones es algo menor, opera prácticamente plano, pero con tendencia a la baja. Vemos que el dólar frena su caída y trata de buscar un repunte. El índice de la divisa sube 0,15% e incluso estamos viendo una fuerte moderación en ese rally que tuvieron las criptomonedas, un reflejo del apetito por el riesgo que regresó al mercado, y a esta hora el Bitcoin opera plano en torno a los $63,200. El mercado se toma una pausa quizás para digerir mejor las proyecciones que entregó la Reserva Federal. También un factor muy importante fue el reporte de subsidios por desempleo que mostró un número de solicitudes menor al que se había previsto y estas incluso bajaron desde la semana anterior a la medición. Esto lo que muestra es que todavía hay un mercado laboral en Estados Unidos relativamente sano, por un lado contradiciendo esta idea de una desaceleración profunda que va a requerir de acelerados recortes de tasas de interés, pero por otro lado también que favorece a esta idea del aterrizaje suave de la economía. Esta especie de pausa de cautela que se percibe en el mercado esta mañana también puede ser resultado de la triple hora bruja. Hoy es uno de los 4 viernes en que suele suceder este evento, cuando vencen al mismo tiempo diferentes tipos de contratos financieros, opciones, futuros de índices bursátiles, y esto suele generar un aumento de volumen de operaciones, también suele incidir en la volatilidad del mercado, y se calcula que hoy vencerían en torno a $5 billones en contratos de este tipo de instrumentos financieros. El mercado también tiene la mirada puesta en Japón, donde tuvimos esta mañana la reunión del Banco Central y, tal como se esperaba, no hubo cambios en la tasa de interés, que se mantiene en 0,25%, a pesar de que previo a que se anunciara la decisión, se reportó un alza de la inflación. La tasa de inflación a 12 meses llegó a 3% en agosto. Muy importante fue el alza en la inflación subyacente en Japón, que se ubica en 2,8%. A pesar de eso, el Banco de Japón se abstuvo de elevar la tasa, sí planteó que está listo para hacerlo si la evolución de la economía sigue dentro de sus pronósticos, y todo indica que se tomaría esta decisión en su próxima reunión de finales de octubre. Donde tampoco vimos cambios fue en las tasas de financiamiento a 1 y 5 años en China. Se mantuvieron, así se anunció también esta mañana. El mercado está ansioso a la espera de escuchar medidas de estímulo, ya sea monetario, fiscal, de parte de Beijing. Por ahora lo que parece ser es que están tratando de tomar medidas distintas. Bloomberg reporta que el régimen de Beijing estaría considerando una flexibilización de las reglas para la adquisición de viviendas tanto en Shanghái como en Beijing, facilitando la compra a personas no locales. Esta es una de las reformas que se ha planteado con más urgencia que debería tomar China. Hay una regulación que se llama el permiso de residencia, que
es necesario para adquirir viviendas y con esta decisión, que todavía no está tomada, sino que se reporta se estaría estudiando, se facilitaría que personas que no tienen ese permiso de residencia en Shanghái o Beijing, de todas maneras adquieran propiedades en esas ciudades. Y con ello dar un impulso a su complicado sector inmobiliario, que es el que ha desatado esta crisis de confianza también en los hogares. Muy importante sobre la desaceleración en China es sus ramificaciones fuera de ese país. Y una de las empresas que reconoce el impacto es Mercedes-Benz. La automotriz alemana anunció un recorte en sus proyecciones de negocio, acusa precisamente la desaceleración de ventas en China y vemos que sus acciones caen 7% en la sesión. Por el contrario, Nike ve subir 7% sus acciones antes de la apertura en Wall Street después de anunciar un cambio de su CEO. Y ahora los invito a nuestro especial de esta semana. Primer Click también se une a las fiestas patrias en Chile y abre un espacio para que pensemos un poco sobre la economía chilena. Conversé con Javier Salinas, él es economista jefe de la Raín Vial Research, sobre cuál es el estado de la economía chilena, sus proyecciones, mucho ojo a su proyección para el tipo de cambio y también el factor político que pesa en las expectativas. Parto esta conversación planteándote que yo lo que veo desde fuera es como una especie de dicotomía en el discurso. Veo por un lado un gobierno que se presenta más optimista. Estuve recién, escuché directamente al ministro Marcel acá en Londres, en el Chile Day, hablando de estabilización, hablando de ya señales de repunte de consumo, hablando de una inversión extranjera en récord histórico. Y al otro lado tengo el sector privado diciéndome, no está bien, tenemos la inversión estancada, pero hay razones para ello. ¿Qué lado tiene razón o tienen los dos? Mira, como todo en la vida, aquí hay claroscuros, aquí hay, ambos tienen razón en algo. Sí hemos visto ciertas señales de recuperación en el margen, pero cuando uno está en estas etapas de transición de que la economía está mal y empieza a repuntar, hay diferentes lecturas, ¿no? Yo creo que sí ha habido señales positivas en el corto plazo y hay razones para ello. No todas tienen que ver con el gobierno. Por un lado, tenemos una normalización de la política monetaria que está en este proceso y eso hace que las condiciones de crédito de alguna forma mejoren. Hemos visto un cambio en el discurso del gobierno durante los últimos años, desde que empezó hasta el día de hoy. Sí hemos visto una evolución. Podemos cuestionar qué tan sincera es, qué tan real es, pero si uno compara los discursos de inicio del gobierno con los de ahora, sí se percibe una mayor, no sé si decir preocupación, pero una mayor percepción de que la economía importa. Eso se ve. El ministro Marcel ha hecho muchos esfuerzos para tratar de generar este ambiente que ahí es de reconocerse en una coalición que no es fácil de trabajar para un economista tradicional, digamos, pero sí quedan varios temas de mediano plazo que tenemos que resolver como país. Cómo crecer más, cómo fortalecer las instituciones, que es algo que han sido temas que hemos tratado de avanzar en algunos sectores, no han estado muy presentes en la agenda. Yo creo que por ahí va un poquito más la crítica. ¿Cómo logramos crecer más? ¿Cómo logramos atraer inversión como país? ¿Cómo logramos fortalecer instituciones y generar un ambiente económico que promueva empleo y que promueva mejores salarios? Creo que por ahí va. ¿Y cómo definirías si tuviéramos que definirlo en un momento de un ciclo, en qué parte de ese ciclo está la economía chilena? En términos económicos, yo te diría que está relativamente estable. No te podría decir que estamos en una recuperación, porque de hecho lo que está pasando es que la política monetaria va en la dirección contraria. O sea, la política monetaria está disminuyendo, entonces lo que está bajando la tasa de política, entonces lo que está tratando de hacer de alguna forma es de un momento de sobrecalentamiento llevarla a la normalidad, pero la economía está, te diría estable. Sí hay algunas preocupaciones respecto a la inversión.
sí hay que tener cuidado respecto a cómo vamos a atraer inversión en el mediano plazo. El Banco Central en su último informe de política monetaria fue bastante explícito en decir, hay inversión minera, el resto de la inversión está un poquito más lenta. Y eso fue una señal bastante fuerte, porque todos teníamos esta sensación de que algo pasaba con la inversión, pero no teníamos la claridad hasta que el Banco Central lo mostró con microdata, un trabajo bastante bueno respecto a este punto, y mostró de una forma que sí, hay inversión, pero está enfocada en un sector particular. Entonces, creo que estamos en estos momentos en los cuales inflación está relativamente alta, se está normalizando, la política monetaria se está normalizando, la economía no está mal, pero no está tampoco boyante. Puede ser que un elemento en esta sensación o percepción de que está mal tiene que ver con que el crecimiento y la inversión se está concentrando en un sector y el resto, más bien, no voy a decir que el resto de sectores está en un estado recesivo, digamos, de estancamiento. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí hay esta sensación de que algunos sectores se están quedando atrás o de que algunos sectores se han quedado atrás por el momento. Pero también tiene que ver con lo que está pasando en el mercado financiero y las tasas de interés. Difícil invertir en un escenario o en un entorno de tasas altas. Los mecanismos de financiamiento se complican, los costos de financiamiento son altos, y también en un contexto en el cual pues estamos a puertas de un cambio político, vamos a tener varias elecciones, vamos a tener elecciones municipales en el corto plazo, el siguiente año elecciones presidenciales, y eso también genera cierta incertidumbre en términos financieros. No quiero decir que sea malo o bueno, hay cambios, y estos cambios podrían generar esta incertidumbre sin saber qué puede pasar con las inversiones que uno haga el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo contigo en que disparidad que estamos viendo entre lo que pasa en minería y en otro podría estar generando esta sensación. Ahora, yo agregaría algo relevante, y es que se mezcla con ciclo político. Se mezcla con ciclo político. Uno quisiera ser lo más frío posible, pero también existen ciertos sectores que, alimentando ciertos miedos o ciertos riesgos, podrían ganar de alguna forma momentum político, y podría haber ahí también algo de eso. ¿Cómo interviene esa incertidumbre política en, por ejemplo, las tasas de mercado? Y te hago esa pregunta porque mencionaste el tema costos de financiamiento y ha sido un tema, no voy a decir recurrente, pero que también desde el gobierno se ha mencionado recientemente. Lo dijo el presidente Boric, lo volvió a mencionar Mario Marcel acá en el Chile Day, hizo mucho énfasis en que las tasas de mercado no bajan o no bajan como a ellos les gustaría verlo, digamos, o un poco acusando que las bajas recientes o las bajas de la tasa de interés no, no se están transmitiendo a las tasas de mercado y que eso está frenando el repunte de la economía. ¿Cuáles serían los factores detrás de eso? Mira, aquí se mezclan un poco factores locales y factores globales. Estamos en un proceso de normalización de políticas monetarias a nivel global. Venimos saliendo, uno ya lo ve muy lejos, pero igual venimos saliendo de una pandemia que generó gastos fiscales importantes o inyecciones de liquidez importantes que generaron procesos de inflación a nivel global. Y estamos todavía en ese proceso de normalización. Y para normalizar, eso implica apretarse el cinturón, eso implica gastar menos. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo se aprieta el cinturón en la economía? Con tasas altas. Los bancos centrales tratan de mantener las tasas altas. ¿Estamos normalizando? Sí. ¿Estamos tratando de que esto sea lo menos doloroso posible, o están tratando las autoridades de que sea lo menos doloroso posible? Sí. Pero esto es un fenómeno global. Hay que agregarle que en Chile también la inflación fue más alta que en otros países de la región, fue más alta de lo históricamente registrado. Teníamos décadas de no tener inflaciones de estos niveles. Entonces la reacción de política monetaria tuvo que ser más álgida. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es un poco las consecuencias mira, no quiero usar la palabra excesos, pero sí de los incrementos en gastos que vimos durante la pandemia y un poco después, ¿no? Tuvimos retiros de fondos previsionales,
tuvimos gasto fiscal importante, que generaron presiones inflacionarias, y hoy en día las tasas altas responden a la necesidad de disminuir la inflación de manera importante para reordenar la economía, ¿no? Sí, a todos nos gustaría tener tasas bajas, pero no, la situación se está normalizando, creía yo, en términos económicos a un buen ritmo, y hay que esperar un poco, hay que esperar un poquito más. El siguiente año probablemente sea un año, va a ser un año interesante. Hay varias cosas sucediendo en el mundo que también pueden hacer que la actividad y la inversión sea relativamente lenta. No sabemos qué va a pasar en Estados Unidos con las elecciones, que pueden afectar de manera negativa a mercados internacionales, a los mercados locales. Espera, Tam- dices la inversión relativamente lenta, más lenta de lo que ya es en Chile. Podría ser, podría ser. Si tenemos una desaceleración importante en China, lo que nos está sosteniendo, que es la inversión minera, se nos puede venir abajo, con los efectos que tiene una caída en el precio del cobre, en el tipo de cambio y por ende en la percepción local. También podríamos tener algo más lento en ese sentido. Incertidumbre geopolítica que haga que las inversiones se frenen un poco más. La normalización de la política monetaria de la Fed. Hay, que, hay varias cosas que están sucediendo en el mundo que no tenemos claridad hoy en día cómo se van a aclarar, que podrían hacer que la inversión continúe lenta el siguiente año. ¿Qué es lo que puede hacer que la inversión suba el siguiente año en Chile? Yo le apostaría un poco al escenario político local. Un Ujú. cambio en el escenario político podría generar incertidumbre y expectativas positivas de lo que pueda pasar, pero Chile, al ser una economía tan expuesta al mundo, tendría que venir acompañados de ciertas eh, estabilidad global. Si la estabilidad global no se da y la mejora en el escenario local se da, no me queda muy claro que esto sea sumando y restando totalmente positivo para el país. Yo sé que lo estás tratando de decir políticamente correcto, pero yo no tengo por qué decirlo políticamente correcto. Cuando hablas de un cambio de escenario, estamos hablando que si hay un triunfo de la oposición o una consolidación de la oposición en el resultado electoral, puede haber un cambio en el panorama de inversión. Lo voy a replantear. Creo que un cambio en el discurso del siguiente gobierno, más allá de si gana la oposición o el oficialismo, creo que podrían generar mejores perspectivas más allá del color del siguiente gobierno. Muy Si vemos bien. un, si vemos un siguiente gobierno de centro izquierda o de izquierda preocupado por el crecimiento, con una buena agenda institucional, sin una agenda, digamos, con algunas reformas que puedan dañar o erosionar la institucionalidad o el crecimiento económico, podemos tener crecimiento. Chile ha crecido por mucho tiempo con gobiernos que no son de derecha, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que importa es cómo logramos crecer, y creo que las campañas políticas, las campañas electorales del siguiente año, una de las grandes preocupaciones va a ser cómo crecemos más allá del color político, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero yo creo que en general va a haber un acuerdo o un consenso en el que la necesidad de crecimiento va a estar ahí. Pero yo creo que hay ese consenso. O sea, cuando yo escucho a los políticos de diferentes colores, digamos, eh, yo creo que ese consenso está. Yo creo que, que el gran punto que divide, no quiero arriesgarme a decir exactamente en qué momento se da esa división, en qué momento de la historia, pero que el gran punto de desacuerdo es cómo crecemos más. Bueno, hace 2 años nadie hablaba de crecimiento. Ujú. Hace 3 años nadie hablaba de crecimiento. Estábamos embarcados en una nueva constitución, estábamos embarcados en cómo mejorar el medio ambiente, que me parecen opciones totalmente válidas, totalmente válidas. Seguimos discutiendo una reforma previsional, pero el Mm. tema de crecimiento había quedado a un lado. Como que hace como un año y medio, después de muchas cosas que sucedieron en el país, retomamos el tema de necesitamos crecer. ¿Cómo lo hacemos? Y el gobierno tomó una agenda de disminuir la permisología, ¿no? Que me parece
me parece correcto. Yo creo que va en la dirección correcta. No sé si vaya a tener el alcance necesario y personalmente no creo que sea lo único que se tenga que hacer. Uno debe de tener una casa limpia, pero una casa limpia no es necesariamente una casa linda. ¿Qué es lo que el país, la economía chilena le está ofreciendo al mundo para venir a invertir más allá de un ordenamiento macro, un banco central independiente, una regla fiscal? Ya, pero ¿en qué invierto? ¿En qué sectores? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Cuál es el marco fiscal? Todas esas montón de cosas extras que son importantes, de que hecho que definen la inversión, más allá de somos un país ordenado. Esa discusión creo que es la que está faltando hoy en día. En ese punto tienes razón, porque siempre se regresa, cuando se discuten las fortalezas de Chile, siempre se regresa a la estabilidad macro, un poco viviendo del buen nombre construido. Yo creo que Chile construyó Sí. durante décadas un muy buen nombre, especialmente en la región, como un caso atípico en la región, pero ya no basta vivir de eso, ¿no? De las viejas glorias, como se diría en el deporte. No, exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es importante ser ordenado. Uno voltea a la región y no lo encuentra en todos lados, pero es un desde. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos, ¿en qué estamos? Electromovilidad, ok. Cambio climático, perfecto. Bueno, ¿cómo nos anclamos? Creo que hay esfuerzos aislados, creo que hay señales, pero no hay un plan, un proyecto país que nos lleve a esto para poder atraer la inversión de una forma mucho más, de una forma mucho más eficiente, ¿no? Pensando que esa es una discusión más de coyuntura y estructural. Así, tal como están las cosas con las, las reformas que están discutiéndose en este escenario actual, con un relajamiento monetario o una normalización de tasas ya no solo en Chile, sino alrededor del mundo, con una China desacelerada, ¿cuáles son o cómo están viendo ustedes los pronósticos, ya tratando más puntualmente de cifras, quizás los pronósticos para Chile, ya pensando de aquí a 2025, no sé si hasta 2026? Mira, nosotros tenemos un crecimiento de 2,5 para este año. El siguiente año estamos esperando un crecimiento en torno a 2%, cifras similares a las que está viendo el Banco Central, de hecho, y muy cercanas al crecimiento potencial. Eso quiere decir Ujú. que no hay ni un sobrecalentamiento ni una desaceleración en la economía. Bueno, una desaceleración sí, pero no holguras en la economía importantes. Estamos viendo una inflación que se mantiene relativamente alta. Hay factores de oferta que nos van a afectar. Estamos viendo el tema de las tarifas eléctricas que pega en la inflación, es una cuestión matemática, no hay nada que hacer, nos va a pegar. Y ahí el Banco Central tiene poco espacio para jugar, porque al final es algo que sale de su área de manejo. Sí estamos viendo riesgos en el escenario internacional que puedan traspasarse a tipo de cambio. De hecho, estamos esperando una depreciación en la moneda que pueden hacer que la inflación esté un poco más alta. Yo te diría que si bien muchos están esperando que la inflación desacelere el siguiente año de manera importante, no descartamos que el siguiente año podamos tener una inflación de 4, por ejemplo, Ujú. o superior a 4. Que hoy en día el mercado está en torno a 3,3, 3,6. Si Bueno, tenemos una depresión. El Banco Central espera llegar a la meta de 3% a inicios de 2026. O sea, bajar de Claro, 4 a 3 no va a ser tan fácil si no llegamos antes. claro. Y si a eso le agregas un escenario internacional complejo que te deprecia la moneda, bueno, vamos a ver cómo juega la inflación en ese contexto, ¿no? Cuando hablas Eh, de, cuando hablas de una moneda depreciada, hablas de los márgenes que hemos visto este año, 9,50, 9,70 o incluso más allá. incluso más allá, si la situación se ¿Dólar complica a 1.000? particularmente en China, podría llegar a 1,000 si vemos un precio del cobre que cae de manera importante. Ujú. Entonces, ahora, todos estamos esperando una normalización de las tasas de la Reserva Federal. Hace un par de semanas, de repente se empezó a internalizar que iba a haber 3 o 4 recortes en el año, cuanto antes se esperaba uno. Si la situación sigue, bien, pero si esto se revierte, si la inflación sigue alta, si vemos que el mercado laboral empieza a revertir en Estados Unidos y se fortalece por alguna razón exógena, no te estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero cosas pasan, ¿no?
y la Fed detiene sus recortes, esto es depreciación de la moneda en Chile. Pero no es un riesgo muy lejano. O sea, yo ya he oído varias veces, digamos, parte del análisis es, y no sé si es parte de la campaña electoral también, pero una advertencia es con más fuerza el programa de Donald Trump que el de Kamala Harris, pero al fin y al cabo, los dos programas no hacen ningún favor fiscal para controlar la inflación. Lo contrario, los dos programas Claro. tienen elementos inflacionarios. Tienen elementos inflacionarios, tienen déficits que son más importantes y por ende tienes tasas más altas, cortas y largas. O tienes una política monetaria que está poniendo el freno de mano mientras el gobierno está con el pie en el acelerador, Sí. o necesitamos inflaciones más altas para, para, para que la economía se equilibre. Eso, Ujú, por cualquiera de los dos lados, son tasas de interés más altas para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, estos excesos de gasto o estos déficits fiscales que vamos a ver en Estados Unidos, gane quien gane, es un escenario de tasas más altas a los que nos acostumbramos post 2008. El periodo desde la crisis 2008 hasta la pandemia nos malacostumbró a tasas bajas, muy bajas, al punto de que creímos que esto era algo más estructural. Puede que hayamos vivido un ciclo muy largo, ujú. pero estas tasas ya no, 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 no hablan con la economía global que tenemos el día de hoy. Ya se está hablando de tasas neutrales de reales en 1.25, 1.5, con una inflación chilena de 3, estamos hablando de 4.5, Ujú, tasas cortas. Si le agregamos un premio por las tasas largas, 5.5. ujú. Son tasas que no habíamos visto o que no esperábamos que fueran las tasas de aterrizaje. Entonces sí, construir proyectos o hacer inversión con tasas más altas se vuelve más caro y los proyectos empiezan a caer en equilibrio. Y tienes que aumentar el atractivo para que compense ese costo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Más allá de Vamos a, somos de- ordenados. vamos a dejar que la gente conteste. Como siempre, espero que les haya parecido útil e interesante nuestra conversación. Si tienen algún tema que quieran que abordemos en este espacio, no dejen de escribirme a mveles@df.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Este fin de semana estaremos atentos a lo que suceda en Medio Oriente. Hay que seguir con mucha atención. Está aumentando la tensión. Israel continúa con su ofensiva contra la agrupación terrorista Hezbollah al sur del Líbano. Los aliados de Israel llaman a la calma. Desde Hezbollah, su jefe advierte que Israel ha cruzado las líneas rojas y promete medidas de retaliación. Con esto me despido por ahora. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su comentario, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.